¿Qué tal? Bienvenidos a este tutorial en el que aprenderemos algunos conceptos básicos sobre distribución normal. Primero ahondaremos el concepto de curva normal. ¿Qué significa esta definición? Tenemos que referirnos al uso cotidiano que le damos a los valores cada uno de los días en los que estamos viviendo. Por ejemplo, esta curva representa qué tan comunes son ciertos datos. Los valores incluidos exactamente a la mitad de la curva se pueden entender como lo común, lo normal o lo habitual. Un ejemplo sencillo: si en México la mayoría de la población mide 1,70, esa mayoría se ubica dentro de esta área en la parte central. Ahora bien, los datos que están alejados a la derecha o a la izquierda respectivamente se entienden también como valores inusuales, poco comunes de alguna muestra. Si yo indiqué que lo común es que la gente en México mida 1,70 en promedio, lo anormal van a ser personas que puedan medir 2 metros o 1,5 metros, según sea el caso. En resumen, la curva normal me indica qué tan alejados, ya sea a la izquierda o a la derecha, están los valores con respecto a lo normal, a lo común. Lo vimos con un ejemplo de la estatura, pero también se aplica en otras áreas muy comunes como son la educación. A mí me interesa saber qué tan educados están mis alumnos, cuál es su nivel común de aprendizaje, o tal vez algunos en nutrición, qué tan bien come nuestra población mexicana, o cuáles son los hábitos poco comunes que nuestra población tiene. Y en fin, podemos abarcar esta curva a la mayoría de los ejemplos cotidianos: la estatura, lo que comen las personas y cada uno de los parámetros normales. Por eso es que esta es tan útil en la mayoría de las aplicaciones en ingeniería y en la vida común, porque determina qué tan comunes son ciertos datos y qué tan alejados de la realidad están algunos otros parámetros. Como hemos aprendido, la curva normal expresa el hecho de que las magnitudes se van apartando del centro o de la media a la izquierda o a la derecha. Indica qué tan poco comunes son ciertos datos con respecto al promedio, con respecto a lo normal o común. Las tres básicas que definimos es simetría, lados iguales, unimodal, un valor principal repetido, y asintótica. Nunca toca esta línea en el eje, la curva, ni a la izquierda ni a la derecha. Después de haber definido algunas propiedades de la curva normal, es útil recordar que la distribución normal nos permite conocer la probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos, dándonos su magnitud, qué tan alejado está del promedio, ya sea a la izquierda o a la derecha. Ahora podemos también conocer algunos otros conceptos dentro de esta curva. Por ejemplo, en probabilidad, la mayoría de las probabilidades, si no es que todas, son siempre iguales a 1. La probabilidad de que ocurra un evento se cierra en el evento que sea igual a 1. Lo mismo sucede dentro de esta curva. Todo lo que está incluido en esta curva, absolutamente todo, tiene una probabilidad igual a 1. Cada una de las áreas vale 1. Pero también conocemos algo más. Hemos definido que el área es simétrica y que vale 1. Partiendo de ese postulado, si es exactamente la mitad a la izquierda y a la derecha, entonces las probabilidades respectivas van a ser igual a 0.5 en ambos lados, porque acordamos que la probabilidad total es igual a 1. Por lo tanto, tenemos mitad y mitad. Algo más. Por ser simétrica, también conocemos que la mitad es exactamente la media o el promedio. Se conoce como la esperanza o como la media. Cualquiera de estas notaciones son correctas. Para poder elaborar una curva normal necesitamos esos parámetros básicos. ¿Cuál es el promedio o la media? Y uno más es conocer cuál es su desviación, qué tan alejado está del promedio este dato. Se representa con la letra sigma y nos indica, como lo he mencionado, qué tan alejado están ciertos valores del medio, de este promedio que hemos tenido. Una vez definidos la desviación
y también el promedio, podemos empezar a elaborar esta que se conoce como curva normal y nos determina qué distribución tenemos dentro de esta área, una distribución normal. Por definición, la distribución normal estándar, que es la que está en el pizarrón, tiene una media igual a 0 y una desviación igual a 1. Esta es la que utilizamos como base para poder calcular cualquier probabilidad que esté dentro de esta curva. Lo que necesitamos también relacionar es cómo se va a realizar la notación para poder encontrar ese punto. En la izquierda, esta variable aleatoria, como lo definimos anteriormente, debe tener valores que van de mu, el promedio menos la desviación, hasta la derecha, que es mu más sigma. Esta notación es muy útil y debemos aprenderla para poder encontrar una probabilidad dentro de esta área en tablas o bajo cálculos. Por lo mientras, las bases teóricas han sido asentadas. Necesitamos conocer cuáles son los parámetros útiles, que son la media y la desviación, y conocer también cuál es la notación para encontrar un punto dentro de esta área. Recordemos igual que el área es igual a 1. El área bajo la curva normal es igual a 1 y cada una de las mitades, por ser simétricas, valen la mitad, 0.5. Hasta ahora hemos asentado las bases teóricas para poder definir la curva normal y posteriormente en una entrega vamos a enseñar cómo calcular la distribución normal dentro de estas áreas con base en tablas y también en cálculos. Muchas gracias por su atención, espero que este concepto haya quedado claro y estamos para servirle los asesores académicos de la UTEL. Gracias.